Bienvenidas, bienvenidos a Apuntes Parlamentarios, una emisión del canal de televisión del Congreso para Radio Congreso. Como ustedes saben, tenemos siempre la misión de acercar la vida parlamentaria a la sociedad, que conozcamos de qué va la vida parlamentaria, qué es lo que está sucediendo en el Congreso, más allá de la vorágine de noticias que nos da la coyuntura. Platicaremos siempre sobre las actividades del día a día del Congreso para entender mejor la actividad política y legislativa en las cámaras del Congreso. Este día vamos a platicar sobre uno de los temas más controversiales sobre nuestras reglas constitucionales, la reelección legislativa. Ese tema que fue tabú durante muchos años y que finalmente hoy es una realidad. Y para ese tema platicaremos con dos personas invitadas de lujo: Fernando Dvorak, especialista en temas legislativos, y Ileana Rendón, también politóloga y experta en reelección legislativa. Bienvenidas y bienvenidos, estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Durante la aprobación del texto constitucional en 1917 no se puso en duda la continuidad de la reelección legislativa. Sin embargo, uno de los lemas de este país durante muchos años siempre ha sido sufragio efectivo, no reelección, y durante algún tiempo se pensó que se refería también a la no reelección legislativa, pero esa vino después. Sobre este tema que finalmente se cambió en nuestro texto constitucional, vamos a hablar con dos especialistas no solo en ciencia política, no solo en temas legislativos, sino dos especialistas particularmente en reelección legislativa. Permítanme abusar un poquito y darme una licencia, pero yo diría que las dos personas más conocedoras sobre reelección legislativa en este país están hoy con nosotros en Apuntes Parlamentarios. Ileana Rendón, Fernando Dvorak. Fernando Dvorak es analista y consultor político, es politólogo por el ITAM y maestro en estudios legislativos por la Universidad de Hull del Reino Unido. Es autor de uno de los textos, yo diría, clásicos sobre reelección legislativa, que es El legislador a examen. Ya nos platicarás, además de muchos otros textos sobre reelección legislativa. Es coordinador académico del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa del Instituto Tecnológico Autónomo de México. También tiene un podcast que pueden seguir por todas las plataformas, que se llama Realpolitik, donde nos da su comentario sobre distintos temas, y ha sido colaborador de Indicador Político, La Lista y otros medios de comunicación. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Kevin. Un gran saludo. Gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros Ileana Rendón, quien es politóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, maestra en Ciencias Sociales y doctora en Investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, la Flaxo México. Ha sido ganadora, la doctora Rendón, del premio Guillermo O'Donnell a la mejor tesis doctoral de ciencia política en Iberoamérica. Ha sido ganadora también del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, del concurso de ensayos sobre elecciones y democracia del Canal del Congreso. Es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y autora de uno de los libros más recientes que justamente se deriva de su tesis doctoral, que es Los efectos de la reelección legislativa, editada por Flaxo México. Bienvenida, doctora Rendón. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues entremos a fondo. Primero les quería preguntar, a ver, ¿por qué se decidió imponer la prohibición de la reelección legislativa? Ahorita vamos a hablar de por qué se quitó, pero primero, ¿por qué, si ese no era un problema, se convirtió en problema y se tuvo que reformar la Constitución para prohibir la reelección legislativa, que yo creo que es una de las reformas más trascendentes o que moldearon de forma más trascendental al poder legislativo en México? Fernando. Bueno, hay que entender, como bien comentas, Kenvir,
En 1917 a nadie se le ocurrió limitar la reelección inmediata de legisladores. A Madero nunca le pasó por la cabeza esa idea y de hecho la frase sufragio efectivo no reelección la acuñó Porfirio Díaz para prohibir la reelección o para impedir la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. Ahora, en 1928 el Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana, nació como una colección de muchos pequeños grupos con poca cohesión. Es decir, no había un entramado institucional sólido que los uniera, no había un mandato claro dentro del partido y había dos grupos que se disputaban el poder entre sí. Y lo que se decidió en 1932, con la reforma del 33, fue prohibir la reelección inmediata específicamente para legisladores locales, y digo legisladores porque el voto femenino fue hasta los años 50, y el objetivo era centralizar la designación de candidaturas para impedir el faccionalismo interno. Sorpresa, quien instrumentó esa reforma por primera vez fue Lázaro Cárdenas y lo convirtió en un instrumento de cohesión en torno a la figura del presidente de la República durante décadas. Es decir, una sola persona a partir de la lealtad iba a repartir cargos, candidaturas a partir de esa lealtad. Y gracias a esa lealtad y a la imposibilidad de que los diputados tuvieran bases propias, obviamente se debían al presidente, y ahí fue cuando se construyó todo el mito en torno a la no reelección. Y es un mito tan fuerte que Alonso Lujambio, que en paz descansa, lo llamaba la grapa en el hipotálamo. Cuando se mencionaba reelección, todo el mundo decía ¡ah! Y eso era un mito político, en efecto, pero en realidad era un contexto muy claro con unas necesidades muy específicas. Yo creo que en aquel libro de Enrique Florescano, recientemente fallecido, que era de los mitos nacionales, que quizá le faltó el capítulo de el mito de la reelección legislativa, ¿no? Ileana, justamente eso moldeó en gran medida el poder legislativo en México. ¿Por qué fue tan importante? Ya nos decía Fernando, porque concentró poder en el presidente, en el control de las carreras políticas, pero ¿qué efectos tuvo en el Congreso mexicano? Sí, ya lo mencionó Fernando bien, fue una estrategia también del presidente, en este caso Lázaro Cárdenas, pero también del partido, en este caso pues PNR, después PRM, para que la competencia se diera al interior del partido y no afuera, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, si tú tienes los incentivos para darles pie a los legisladores, en este caso bien mencionó Fernando, eran solo legisladores, no legisladoras, tú tienes el control de esos incentivos para entonces postularlos para las candidaturas y también a lo mejor para ver quién ocupaba más escaños o más bien quién tenía más posibilidades. Entonces, en este sentido, creo que uno de los efectos más, que se dieron con mayor medida fue la disciplina partidaria del PRI, que en el Congreso, que pues siempre lo vimos que tuvo una disciplina muy fuerte, y esto se debe a que la rotación de cargos se dio al interior del partido, ¿no? Entonces creo que hay que recordar muy bien esta parte histórica porque bien es cierto, la Constitución nos decía que la no reelección iba a ser para el Ejecutivo, nunca para el Legislativo. Y después cuando vieron que muchos o que varios legisladores podían ellos por su cuenta hacer sus carreras y tener cierta independencia con respecto al partido, entonces pues mejor que la competencia sea de adentro, y también entonces la lealtad hacia el partido creció. Y con ello tenemos un legislativo pues unificado de cierta manera, también pues unificado no nada más al partido, sino al presidente. Ya a disciplinado realmente más que unificado, yo diría disciplinado, ¿no? Es decir, era una construcción que se hacía desde ese mecanismo para la selección de candidaturas, ¿no? Sí, es mejor decirlo así, pero me refiero que ha unificado porque si bien había algunas facciones adentro del partido que estaban, claro, al final se tenían que unificar en asuntos pues álgidos, ¿no?
y que sobre todo venían ya con línea o planchados de presidencia. Entonces, en este sentido, creo que sí marcó toda la historia del Congreso mexicano durante el siglo XX, esta decisión de prohibir la reelección legislativa. Bueno, durante muchos años el control que tenía el Ejecutivo sobre el Congreso mexicano se explicaba en gran medida por el control que tenía sobre las carreras políticas de los legisladores. Es decir, no era solamente que hubiera un partido político hegemónico, porque al interior del partido político había distintas facciones, había distintos grupos, distintos grupos de regiones incluso, pero al final, al concentrarse la selección de candidaturas en el centro, en la decisión de la dirigencia nacional del partido, pues bueno, eso hacía que la disciplina pagara mejor en términos de carreras parlamentarias. ¿De qué otra forma afectó o digamos que moldeó las características del Congreso mexicano, Fernando? Bueno, hay una tipología sobre el presidencialismo mexicano que acuñaron Juan Molinar, que en paz descanse, y Jeffrey Weldon, que da las 4 condiciones del sistema presidencial mexicano. En primer lugar, es un diseño de sistema presidencial, división de poderes, elecciones separadas de ambos poderes, ninguno puede tirar al otro sin que se caiga en quiebra institucional, que eso lo tenemos desde 1824. Segunda condición, la creación de una maquinaria que pudiera garantizar las victorias electorales. Y eso se fue tejiendo desde el 28 hasta el 40 con los diversos cambios del nombre del partido en el poder: Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, Partido de la Revolución Institucional. La tercera es justamente la capacidad de imponer disciplina a partir de la no reelección. Claro. Es decir, estamos hablando que la no reelección fue el pilar de un sistema de dominación hegemónico que sin el cual ese sistema no podía existir. Y la cuarta es toda la serie de poderes que derivan de los 3 anteriores, los poderes metaconstitucionales, como diría Carpizo. Entonces es muy importante eso, porque además de todo, esa continuidad hacía que nada de lo que se hiciera, o poco de lo que se hiciera dentro del Congreso, importaba realmente para la continuación de la carrera, a menos que una de dos. A la hora de irse reeligiendo una persona, pueda acumular experiencia en ciertos temas internos como conducción de mesa directiva, operación política, o llegue con el mandato del partido para tratar temas de interés del partido, concretamente hacendarios. Ha habido muchas personas que han pasado de cámara en cámara precisamente por ese expertise técnico y era parte del mandato, pero por lo general uno llegaba a la Cámara de Diputados, naturalmente veía que podía tener una comisión. Las comisiones no se asignaban por expertise ni por especialización, sino un mecanismo de control político. De hecho, el crecimiento de las comisiones es exponencial desde la 56 legislatura hasta las actuales. Tenemos 30 comisiones en 1994, ahorita tenemos más de 40, lo cual es para cualquier estándar disfuncional, y obviamente eso va llevando hacia un fenómeno que se conoce como baja institucionalización. No hay estabilidad en reglas, no hay carreras políticas tejidas a partir de la permanencia, y eso hace que el Congreso sea siempre débil frente al Poder Ejecutivo. Claro, y este bajo nivel de institucionalización es generado por múltiples factores, pero también tiene muchos efectos negativos en la posibilidad de influir en decisiones relevantes, ¿no? Ileana, hay un supuesto que siempre se da como verdadero en la ciencia política, que es esa explicación de David Mayhew de que todos los legisladores en inglés son single-minded seekers of reelection, ¿no? Es decir, que solo tienen en mente mantenerse en el poder, en este caso, mantenerse en el cargo. ¿Esto cómo aplicaba en la época en la que no había reelección inmediata en México? Bueno, ahí sí, David Mayhew es uno de los autores clásicos acerca de estos incentivos que rodean a la reelección, y que este supuesto es importante porque se piensa que todos y todas, legisladores y legisladoras, van a querer reelegirse, lo cual no necesariamente es cierto, pero
es importante analizarlo y darle seguimiento, al menos aquí en Cámara de Diputados, refiero ahí el dato de 2021, no todos se quisieron reelegir, fueron la mitad, casi, ¿no? Fueron la mitad que entregaron cartas de intención, pero solamente a 128 se las dieron. Entonces el asunto es que el partido sigue siendo un filtro. Bueno, eso es, ahorita lo comentamos. Regresando al punto de esta pues supuesto de David Mayhew, pues en realidad no podíamos saberlo a ciencia cierta porque no podíamos saber si todos querían reelegirse. Solamente teníamos los datos de aquellos legisladores y después legisladoras que saltaron de una cámara a otra porque era lo único que se tenía para como una reelección no inmediata, ¿no? Claro. Estaba prohibida la reelección consecutiva, eso hay que aclararlo, pero la reelección no consecutiva no estaba prohibida, es decir, claro, tenían que pasar un periodo, ya sea de legisladores 3 años, senadores 6 años, para reelegirse, otro periodo legislativo, para poder reelegirse, ya sea en otra cámara. Muchos se iban a congresos locales, los menos, pero hay otros que lo de los congresos locales, pues esta intención progresiva de alcanzar pues otro cargo, ¿no? Los hacía irse de congresos locales al Congreso Federal, ¿no? Entonces, esos son los únicos datos que tenemos. No podemos saber a ciencia cierta cuántos querían reelegirse, como ahora ya lo tenemos la evidencia empírica, pero en este caso, los que sí estaban, los llamados chapulines que saltaban de una cámara a otra, pues eran, digamos, de cierta manera, pues leales al partido, precisamente por estos incentivos que desarrolla la no reelección. Y las carreras políticas dependen casi en la totalidad del partido. Diferente a lo que dice Mayhew, que cuando hay reelección, entonces ya no nada más depende del partido, sino también del electorado, es decir, esta teoría de los dos principales, hay de múltiples principales, pero digamos que dos principales, en este caso, en la teoría clásica, sería electorado y partido político. Claro, y cuando pensamos en que los políticos tienen esta ambición progresiva de ir a cada vez tener un mejor cargo, pues sí, es la naturaleza de la actividad política. Es decir, los políticos, en la medida en que son profesionales de la política, pues van a querer mantenerse en el poder. Hay una frase muy simpática que a mí me encanta de Lindsey Graham, el senador republicano por Carolina del Norte y que es presidente de la Comisión de Justicia del Senado norteamericano, en el que en inglés dice: "If you don't want to be reelected, you are on the wrong business." Es decir, cuando habla de sus compañeros, dice, hay que entender el comportamiento de mis compañeros legisladores y todos quieren reelegirse. Claro, muchos de ellos quisieran ser presidentes de este país, pero no les alcanza. Entonces, lo mínimo que buscarán es mantenerse en el cargo en el que están, que es el del Senado de la República, que es una institución muy, muy prestigiada dentro del ámbito político. Pero vamos a ir y en el segundo bloque de este programa les quiero preguntar ¿por qué se cambió? Y segundo, una vez que se reformó, primero es decir, ¿por qué costó tanto trabajo modificar esta prohibición constitucional? Y después de esta modificación, ¿qué es lo que ha sucedido? Ya nos adelantó algunos datos, Ileana, sobre las cartas de intención, es decir, lo cual quiere decir que sí hay la intención de reelegirse, es decir, ya es un dato duro de la ambición de la reelección, pero sobre todo, ¿cuáles han sido los efectos? ¿Es lo que esperábamos? Se hablaba de rendición de cuentas, profesionalización, estabilidad en el trabajo, continuidad en los trabajos. Es decir, creo que se le daban muchas más virtudes de lo que podía tener, pero veamos si nos ha dado esos resultados. Vamos a ir a una pausa. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Tenemos como invitados a Fernando Dvorak e Ileana Rendón para hablar de reelección legislativa. Ahora volvemos. Regresamos a Apuntes Parlamentarios. Estamos hablando con
Fernando Durak y con Iliana Rendón, dos extraordinarios académicos sobre la reelección legislativa. Dos de las personas que más saben sobre reelección legislativa, que han publicado los libros más citados sobre el tema, citados y premiados, diría yo, sobre el tema de la reelección legislativa en México, y es un honor que nos acompañen este día. Platicábamos sobre, finalmente se destruyeron los mitos sobre la reelección legislativa, pero también creo que se construyeron otros sobre la reelección. A ver, ¿por qué? Porque se modifica la Constitución después de varios intentos, porque sí hubo varias posibilidades de reformar la Constitución que fracasaron para permitir nuevamente la reelección, como bien lo decía Iliana, consecutiva, porque sí se pueden reelegir, pero de manera no consecutiva. Entonces, sí se permitió. ¿Cómo se logró que se permitiera? Y después, ¿cómo se le hizo? ¿Cuáles eran estos grandes mitos que se construyeron alrededor de la reelección? Fernando, Iliana. Bueno, hubo intentos por restaurar la reelección consecutiva desde los años 60, el intento en el 65, hubo varios también aproximaciones en los años 90, 2003 también, pero el gran problema es que tampoco los partidos políticos en oposición les interesaba mucho abrir la reelección. ¿Por qué? Porque es perder el control sobre las candidaturas. Y obviamente durante décadas la propia reelección tejió sus mitos. Por ejemplo, que la Revolución Mexicana, que era un logro de la Revolución Mexicana, que ya vimos que no es cierto, que se iban a eternizar en sus cargos si dábamos reelección, lo cual también es muy cuestionable, que si la disciplina iba a caer, y creo que Iliana va a hablar mucho sobre su trabajo, que también ha sido, la expectativa de reelección no ha tirado la disciplina en realidad, y hubo también un convencimiento desde la academia sobre la necesidad, pero el problema era bajar del círculo rojo al círculo verde en términos foxistas. Y aquí fue un esfuerzo de divulgación y un esfuerzo también dentro del Pacto por México de organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tema. Fue el Reforma Política Ya Hashtag, y eran 4 temas que se fueron presentando como un bloque de negociación: candidaturas independientes, plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana y reelección. Y gracias a esa presión comenzó ya a generarse una corriente de opinión favorable para que pudiera darse este fenómeno. Ahora, cuando se plantea la reforma política, una de las preocupaciones de los partidos políticos justamente era que, pues, si algo garantizaba la no reelección legislativa era la disciplina de los legisladores. Es decir, que van a votar respecto de la línea que se le indica al legislador por parte del coordinador parlamentario, y eso va a cohesionar, que es una de las grandes preocupaciones de cualquier partido político, que sus legisladores no voten como el partido quiere. Y sin embargo, en la reforma hay allí una redacción en el texto constitucional en el que dice que tú podrás tener reelección legislativa siempre y cuando sea por el mismo partido, o que te separes de ese partido al menos que 6 meses antes, ¿no? A la primera mitad. Exacto, a la mitad del ejercicio. Entonces, imagínense, esto pues no le quita el control de la disciplina ni el control de la carrera parlamentaria del todo a los partidos políticos. Es un mecanismo todavía de cohesión al interior del grupo que pareciera que permite continuar con la disciplina. Así ha sido, Iliana. ¿Cuáles son los efectos que tú encontraste? Bueno, el estudio que llevé a cabo del libro de los efectos de la reelección consecutiva legislativa está realizado en los congresos locales, y fue un estudio empírico con datos de varios congresos, no de todos porque todavía había mucha opacidad o transparencia opaca, como le llaman, falta de sistematización de la información, pero lo que encontré es que la disciplina sí tiende a bajar una vez que se introduce la posibilidad de reelección. En el caso, cuando yo llevé el estudio a cabo, no era que ya hubieran reelectos, sino que había la posibilidad de reelegirse. Entonces ya se activaba a los que estaban en esa legislatura. Pero es cierto que el control partidario sigue,
¿Y dónde se ve? Pues en el control de las candidaturas. Finalmente, en el punto que yo les comentaba en la Cámara de Diputados, ahí corrijo porque fueron del total de que dieron su carta de intención, fueron 449 cartas de intención. O sea, fueron muchísimos, ¿no?, que se entregan a la mesa directiva. Pero ahí viene el filtro del partido. Solo 208 de esos 449 obtuvieron la candidatura y 128 de aquellos 208 obtuvieron la reelección. Entonces vamos viendo cómo se va filtrando y uno de los filtros importantes sí es el partido ahora. Pero lo importante y lo que creo que hay que rescatar de la reelección consecutiva, que ya es posible, es que se activa un mecanismo que antes no había y que es también lo que los teóricos como David Mayhew dice, la conexión electoral. A lo mejor no se ha visto tal cual o no es tan fuerte como en Estados Unidos, en donde se han llevado más a cabo estos estudios, pero digamos que antes solamente la carrera dependía del partido, si bien sigue dependiendo porque al interior se premian lealtades de los partidos, eso es cierto. Pues sobre todo los legisladores de mayoría relativa, pues sí tienen que hacer el canal de comunicación más fortalecido si es que quieren que el electorado refrende su voto por ellos y pues que finalmente es retrospectivo. Entonces, también está la otra parte, porque no todo lo vamos a dejar al legislativo, también esta parte de que se activa la conexión electoral, digámoslo, también tiene que ver con el electorado. ¿Qué pasa con el electorado? Si sigue el trabajo legislativo, no, esa es una tarea que ha quedado pendiente, que finalmente, si tú vas a dar un voto retrospectivo, el electorado, pues con qué elementos trabaja, qué pasa, sobre todo ahora que está muy en boga la discusión de transparencia. Claro, el Congreso tiene su oficina de transparencia, pero cómo se hacen llegar esos datos a los electores, por ellos mismos le dan seguimiento, entonces creo que es de dos vías, ¿no? Esto es interesante, antes no se daba y ya está ahora, ya es posible. Claro, porque cuando hablamos de la reelección muchas veces en la discusión olvidamos que realmente el objetivo de una transformación institucional tan importante como esa, pues realmente tiene sentido en la medida en que estamos pensando en la ciudadanía. Es decir, no estamos pensando en los políticos, no es una reforma para los políticos, sino que es una reforma para la ciudadanía. Pero ¿por qué tendría que ser importante la reelección para la ciudadanía? Y si esta reforma que ya se ha implementado, de hecho en el Senado por primera ocasión se implementará en 2024, la posibilidad de reelección inmediata, ¿por qué le beneficia a la ciudadanía? ¿Es mito o es realidad, Fernando Dvorak? Es realidad, aunque realmente necesitamos comenzar a socializar por qué les debe importar. Okay. Es decir, ese modelo de... Perdón, porque parecería que este es un tema que les es ajeno a la ciudadanía. Se están repartiendo el poder y ahora ya se pueden reelegir y no tiene que ver conmigo, ¿no? Exactamente, creo que es parte de un discurso de desempoderamiento que había antes. Era depender de que ahora sí viniera una persona buena, noble, virtuosa, que nos sacara de la miasma o del laberinto de la soledad. Y en realidad la reelección es más discreta pero más eficaz. Es decir, no es lo mismo decir... la persona siguiente va a ser la buena, a decir, esta persona es el blanco ahora. Esta persona vamos a darle con todo porque va a querer quedarse. Y ese pequeño fraseo puede ir cambiando el chip de cómo vamos a ir planteando la reelección. No es lo mismo decir, se va a ir a otra parte, decir, esta persona ya va a ser responsable. Y obviamente vamos a empezar, o ya empezamos en un periodo de aprendizaje sobre este tipo de temas. No es inmediato, naturalmente, no es arte de magia, pero ciertamente hablamos de organizaciones ciudadanas que comienzan a dar seguimiento a las actividades de las personas legisladoras. Estamos hablando de observatorios que pueden no tener las mejores metodologías, pero entre más observatorios haya diciendo sus propias cosas, se enriquece el ambiente de discusión para hablar sobre la permanencia o no de una persona en el poder. Y naturalmente, otro tema muy importante: la rendición de cuentas.
todos los mecanismos de rendición de cuentas no son concesiones graciosas del poder, son conquistas de la ciudadanía. Y en este tipo de temas, cuando se comienza a perfeccionar el mecanismo de rendición de cuentas, es cuando hay un escándalo, donde hay personas que asumen el costo del escándalo y la institución tiene que cubrirse para ampliar esos márgenes de empoderamiento a la ciudadanía. Es decir, es un proceso que estamos comenzando a ver ciertos avances muy importantes, los podemos discutir más en unos momentos, pero es un proceso que va a tomar cierto espacio de calibración, pero creo que ha sido imparable y hay que apostar naturalmente a esa ampliación de derechos de la ciudadanía. Ahora, además de ese planteamiento en temas de rendición de cuentas, que yo coincido, había también una expectativa de que esto abonaría, a la estabilidad del trabajo legislativo, es decir, ayudaría a darle continuidad al trabajo legislativo, y dos, que se abonaría a la profesionalización de la actividad legislativa. Sin embargo, hemos visto que las y los legisladores, una vez que repiten en el cargo, no necesariamente regresan a las mismas comisiones y no necesariamente le dan continuidad al trabajo legislativo que había previamente. Entonces, ¿era más un mito o sí todavía tendremos que mantener viva esa expectativa? Yo creo que debemos mantener viva esa expectativa, porque si bien somos nuevos en esto, o sea, no hay que olvidar que cuando se aprueba en 2013, entran en vigor 2014 en los congresos locales, pero es hasta 2021 que se hace efectivo en el Congreso Federal, en el caso de la Cámara de Diputados. 2024, en el Senado de la República. Evidentemente hay que apretar varias tuercas allí, ¿no? Y yo creo que sí habrá que esperar. Sí, bien es cierto que no todos los legisladores y legisladoras repiten en la misma comisión. Yo creo que sí sería necesario, ¿no? Yo creo que habría que pensar la manera en que fuera necesario, porque no nada más el staff legislativo es el que debe estar, pensando en que se profesionalice, como mucho tiempo se pensó, y que fueran expertos en materia de la comisión, porque, hay que recordar al público que las comisiones son temáticas y son el corazón del Congreso, entonces, donde se dictaminan las iniciativas y se revisan. Por ese lado, entonces, yo creo que sí es importante la reelección para la profesionalización, no nada más para que adquieran conocimientos tanto de técnica parlamentaria como demás, sino en las mismas comisiones, sí, porque de pronto llegan y no saben ni siquiera del tema de comisión. Eso ha pasado en todos los congresos locales y federal, ¿no? Ahora, con esta reelección, con la propuesta de reelección, y que ahora ya es un hecho, los legisladores y legisladoras pueden ser de cierta forma expertos en el tema de comisión. Eso es lo que se buscaría y ese sería nuestro deseo más grande, pero el asunto es que todavía falta, ¿no? Y yo creo que a lo mejor ahí mismo, en la misma reelección, habría que meter ciertas reformas también como para enfocar el trabajo en ese sentido, ¿no? De la profesionalización, opino. A mí, que me ha tocado estar directamente en la Cámara de Diputados por actividades profesionales, creo que hay varios temas que hay que considerar sobre lo bien que funcionó la reelección. Es decir, por ejemplo, las personas que se reeligieron, que tienen cargos de junta directiva o presidencias, le respetaron el rango. Es decir, se mantuvieron como secretarios o incluso se promovieron, como el caso de la Comisión de Presupuesto. El actual presidente de la Comisión de Presupuesto era secretario de la comisión y ya fue promovido como presidente. Hay algunos casos en donde ese respeto a la antigüedad no se reflejó en las mismas comisiones, pero eso se dio más bien como parte de las negociaciones entre grupos parlamentarios al momento de repartirse las presidencias. El seniority sí existe. Está comenzando a existir en ese sentido. Okay. Está comenzando a existir y creo que hay unas bases incipientes en ese sentido. Y otra cosa muy importante, el staff, la profesionalización del staff. La legislatura pasada, la 64, la Secretaría General de la Cámara de Diputados tomó una decisión muy acertada de rescatar el servicio parlamentario de carrera. Es decir, la reelección no iba a traer un servicio parlamentario de carrera, pero sin reelección no lo íbamos a tener, toda vez que se necesita la continuidad de contratantes
y contratados. Entonces, al momento de haber 128 personas diputadas reelectas, que para mí como primera ronda es un gran síntoma de éxito, ya puede haber una continuidad entre esas carreras. Pero sí es cierto, coincido que hay que comenzar a pensar en ciertas reglas y me ha tocado pensar en algunas posibles y hay que también comenzar a cuestionar algunos paradigmas sobre derechos de representación políticos, que eso podríamos discutirlo en otra ocasión. Bueno, sí, vamos a tener que programar una segunda edición de este programa porque el tiempo se nos está agotando en esta edición de Apuntes Parlamentarios. ¿Cuáles son ese tipo de cambios que se tendría que hacer hacia el futuro? Pienso, se tendría que reformar nuevamente la Constitución para quitar este requisito de que sean postulados por el mismo partido, o eso sí detonaría en mucha mayor indisciplina legislativa de los legisladores, o qué otro tipo de reformas tendríamos que hacer. Sería interesante, yo creo que sí habríamos de optar por quitarle este filtro a los partidos políticos. Claro que no va a ser fácil, ellos mismos no van a querer tan fácilmente quitarlo, pero sería interesante porque en realidad ahí habría una balanza entre el partido o la ciudadanía, ¿no? Y ya ahí a lo mejor este canal que les digo, canal de comunicación entre electorado y representantes, pues se daría aún con más fuerza. Por otro lado, considero también, ahí es importante a lo mejor también hablar de esta parte de la reelección, pero visto desde la perspectiva de género. Ahí en las candidaturas lo interesante es que están casi en paridad, 50-50, y la reelección en la Cámara, estoy hablando de la Cámara de Diputados, casi también es 50-50. Siempre se ha pensado que los legisladores que generan más disciplina son los de representación proporcional, precisamente por cómo se eligen. Y vemos que esto se refleja en que más hombres se reeligen por representación proporcional y las mujeres por mayoría relativa. Y esto tiene que ver con una cuestión pendiente en el Congreso, que de cierta manera sigue siendo una arena de hombres, una arena política de hombres. Y esto lo vemos reflejado sobre todo en quiénes son los líderes de bancada. Casi siempre son hombres y son los que deciden. Entonces allí podríamos analizar, y como dice Fernando, quedan varios temas pendientes que cruzan la reelección, porque la reelección se nutre de varios temas que están ahí insertos en la dinámica legislativa, pero que bueno, ahora como se avisora el panorama, yo creo que es mejor tener reelección a no tenerla. Fernando. Completamente de acuerdo con lo que dijo Ileana. En mi opinión, el llamado candado partidista le va a explotar en la cara a los partidos en 2024 o 2027. ¿Por qué? Porque hace que las personas sean leales al partido en la primera reelección, pero no les prohíbe tener bases electorales, ni les permite tener un voto personal. Y eso hace una herramienta de chantaje tal que en el momento en que comienza a haber una pugna entre partido federal y partido local por la reelección y se defina en un juicio de protección de derechos partidistas que se entenderá por partido político que reselecciona al partido del nivel de gobierno de la persona de la que desea reelegirse, y eso va a ser inevitable. Eso va a implicar descentralización partidista inmediatamente. Creo que ese candado del artículo 59 fue pensado con muy corto plazo y les va a generar a los partidos muchos más problemas de aplicación conforme vaya arraigándose la posibilidad de reelección de lo que pensaban que les iba a resolver en ese sentido. Incluso podríamos cuestionarnos si los límites que pusieron se deben de mantener, ¿no? Es decir, 4 periodos para diputados y 2 periodos para senadores, es decir, 12 años de vida legislativa. Pues parece que finalmente no tiene sentido en la medida en que pues ya se avala la reelección legislativa. Pero bueno, ese y otros temas vamos a tener que discutirlos en un nuevo programa de Apuntes Parlamentarios con nuestros invitados Fernando Dvorak, Ileana Rendón. ¿Dónde podemos seguirlos y dónde podemos conseguir sus publicaciones? ¿Dónde podemos escucharles? Bueno, en mi caso, pues tengo Twitter, es @Ileanara9,
Y el libro lo pueden conseguir, se llama Los efectos de la reelección legislativa, está editado por Flaxo México, 2021, en plena pandemia, y pues está de venta en las librerías en Gandhi, en Fondo de Cultura Económica, etcétera, y también en Amazon si quieren en línea, también ya está. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Fernando, ¿dónde te seguimos? Es @Fernando Duara, que en Twitter. Tengo el podcast Realpolitik 101, hasta en Spotify y en varias plataformas. No sé qué tan fácil sea de encontrar el legislador examen después de 20 años, pero creo que si lo googlean pueden encontrarlo con cierta relativa facilidad. Y bueno, pueden seguirme en las redes para saber qué otras cosas voy publicando. Editado por el Fondo de Cultura Económica. Así es. Así es. Fernando Duara, muchísimas gracias. Ileana Rendón. Y gracias a usted que nos escucha en Apuntes Parlamentarios, una producción de el canal del Congreso para Radio Congreso. Nos vamos, le agradecemos en la producción Liliana Hernández, Lulú Ruiz, en la operación Sergio Vargas, Servicio Social Camila Altamirano. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima en Apuntes Parlamentarios.